al Señor porque nos permite estar una vez más aquí en el templo para adorar al Señor, para cantar al Señor, para alabar su santo nombre. Nuevamente observo varias bancas vacías, varios lugares desocupados. Lo notan, ¿verdad? Sí, sí. Y mientras cantábamos y estaba mirando esta situación, yo decía, ¿a qué se debe, no? ¿A qué se debe esta situación? Y bueno, cuando ya hemos dicho, cuando nos proponemos a mejorar, a servir al Señor, cuando nos proponemos realmente a hacer las cosas que el Señor nos manda a hacer, el diablo no se queda tranquilo, el diablo también hace su plan de trabajo, ¿no? El enemigo también se preocupa, entonces el enemigo también arremete y ataca pues a la iglesia, a los hermanos, a las familias, lo desanima, lo desalienta, cualquier pretexto es bueno como para no congregarse, ¿no? Así que hay que tener cuidado, hermanos. Estamos saliendo de una semana muy difícil. El Halloween no es casualidad. El Halloween es una fiesta maligna donde Satanás ha sido adorado en esta semana. El enemigo ha sido adorado. Mucha gente le ha rendido culto. Y entonces Satanás ha abierto las puertas, seguramente, ¿no?, para que los demonios pasen por todos lados. Y ustedes saben que no estamos siempre pensando en los demonios. Eso no es nuestra costumbre. Más bien ponemos énfasis en la palabra de Dios y en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero es evidente que Satanás no está contento, ¿no? Y aprovecha todas estas cosas para atacar a la iglesia, a veces con enfermedades, con preocupaciones, con problemas, para desalentar, para desanimar, para que los hermanos desmayen, para que se desalienten y entonces la iglesia no avance como debiera avanzar. El domingo pasado estuvimos en Paramonga, nos gozamos con los hermanos en la mañana y vemos cómo la obra del Señor ya comienza a extenderse, ¿no? Y eso es algo que nos regocija, que nos llena de gozo y nos alegra saber que el Señor está haciendo su obra y muy pronto pues en ese lugar vamos a tener también una iglesia creciente que está avanzando con el testimonio cristiano. En la noche tuvimos una asamblea importante, ¿no? En la noche del domingo pasado. Es una asamblea muy importante porque estamos hablando de no solamente de renovar el liderazgo, sino también de hacer que toda la iglesia tenga un lugar, ¿no? Y los frutos se van a ver a su debido tiempo, ¿no? Los frutos, el resultado de lo que se hizo el domingo en la noche, se va a hacer a su debido tiempo, cuando ya todos, cada uno empiece a ocupar su lugar y a servir al Señor en el área donde uno siente en su corazón que debe servir a Dios, ¿no? Y eso es muy importante. El viernes tuvimos un paseo muy bonito y también nos regocijamos con nuestros hermanos que se bautizaron y eso también es un paso hacia adelante, ¿no? Pero Satanás no está tranquilo, Satanás no está contento, Satanás sabe que cuando la iglesia comienza a hacer la voluntad de Dios, entonces Satanás se preocupa. Ayer tuvimos una reunión muy triste con los jóvenes. No vino casi ningún joven, ¿no? Creo que tuvimos 5 o 6 nomás. Y eso no es posible, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasa, no? Bueno, Satanás, digo, no está contento. Cuando la iglesia comienza a ordenarse un poco, cuando comienza a organizarse y realmente a proponerse en serio a servir al Señor como Él nos manda, entonces Satanás se preocupa y comienza también a hacer su obra, ¿no? A enfriar, a desalentar, a desanimar, pero no debemos dejar que eso ocurra en nuestro corazón. Hay que seguir adelante. Por eso la Biblia dice que tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, pase lo que pase, cualquiera sea el precio que hay que pagar, hermanos, ¿ah? Cualquiera sea el precio que hay que pagar. El discipulado demanda nuestra vida, como ya hemos visto en varios estudios, ¿no? El Señor dice que Él debe ser primero en nuestra vida, por encima de nuestra propia vida, por encima aún de nuestra familia, por encima de nuestros intereses personales o nuestros planes y metas personales, por encima de todo, Él debe ocupar siempre el primer lugar en nuestro corazón. Y cuando eso ocurre, Satanás no está contento, ¿no? Y comienza también él a hacer su trabajo. Así que, hermanos, sigamos orando. No solo los martes, ore en su casa por la iglesia, ore en su casa por los hermanos,
Ore en su casa por las familias, por los que no tienen trabajo, para que el Señor les provea, para que no tengan esas preocupaciones que los alejan del camino del Señor. Así que en nuestros hogares hay que estar orando siempre por esta situación. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Tenemos un pasaje muy importante, un pasaje muy precioso, que tiene enseñanzas también para nosotros como hijos de Dios, que nos hace recordar nuestra responsabilidad, pero también nos hace recordar que no estamos solos en el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, bajo el título Felipe y el etíope, la palabra del Señor dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, este es un pasaje importante porque nos muestra varias cosas que son enseñanzas vitales para nosotros como hijos de Dios, y especialmente como hijos de Dios en el cumplimiento de compartir el evangelio, ¿no? Compartir la palabra del Señor con aquellos que no conocen todavía a Cristo Jesús. El evangelio está saliendo hacia los gentiles, está abriéndose hacia los gentiles. Y acá tenemos una situación muy especial, ¿no? Una situación muy especial. Vemos aquí que el Espíritu Santo tuvo un rol importante en la labor evangelizadora de Felipe. Felipe había sido nombrado como un diácono, recordarán, ¿verdad? En el capítulo 6 vimos como Felipe es elegido uno de los diáconos para servir al Señor en la iglesia. Pero la persecución hizo que Felipe y muchos hermanos, casi todos, dice, salieran huyendo. Así que él llegó por Samaria, y en Samaria, dice, el Señor lo usó para predicar a toda la ciudad. Y mucha gente, dice, se convirtió por la predicación de Felipe, ¿verdad? El Espíritu de Dios lo usó, hombres y mujeres escuchaban, creían el Evangelio, se bautizaban también, de manera que el Evangelio se extendió en toda la región de Samaria. Así usó Dios a Felipe. Ahora vemos cómo el Espíritu de Dios sigue usando a Felipe. Dice que lo llevó, ¿no?, al desierto, ¿no? Un ángel le habló por palabra del Señor y le dijo: levántate y ve hacia el sur, a la carretera por donde pasan
los caminantes, las caravanas de personas. Entonces él fue obediente y fue. Y luego el Espíritu de Dios le dijo, júntate a ese carro, ¿no? El Espíritu de Dios fue guiando su trabajo, guiando su labor. Porque evidentemente Felipe, como dice la palabra de Dios, él era una persona llena del Espíritu Santo. Y era una persona sensible también a lo que el Espíritu de Dios le iba indicando. Júntate a ese carro. Y una vez que se juntó al carro, entonces lo demás, ya él como un evangelista, como un cristiano deseoso de compartir el evangelio, simplemente siguió su curso, ¿no? Compartió. Pero luego que bautizó al etíope, dice que el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó a otra ciudad. Y en esa ciudad, en Azoto, siguió compartiendo el evangelio, dice, por los pueblos por donde iba, hasta llegar a Cesarea. Entonces, lo primero que notamos aquí es cómo el Espíritu Santo, hermanos, tiene un rol importante en el trabajo evangelístico, en el trabajo misionero. Cuando se trata de compartir el evangelio, cuando se trata de extender el evangelio, el Espíritu de Dios tiene una función muy importante. Lo hizo con Felipe y lo hace con la iglesia. Más tarde lo hizo con Pablo también, guiándolo a diferentes lugares, ¿no? Abriéndole las puertas, abriéndole camino para que él siga compartiendo el evangelio. Por eso el Señor Jesús dijo a la iglesia, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, me serán testigos, ¿no? Me serán testigos en Judea, etc. Porque justamente es el Espíritu Santo quien, dice, nos guía y nos usa para glorificar a Cristo, para dar testimonio de Jesucristo. Y eso es lo que hizo con Felipe, y es lo que el Señor hace con cualquiera de nosotros, hermanos, siempre que estemos dispuestos a servir a Dios. Él usa nuestras vidas, usa nuestros dones, usa nuestros talentos, ¿no? De acuerdo a los dones que tenemos, para que el Señor se glorifique. También vemos aquí en este pasaje que Felipe evangelizó de persona a persona. De persona a persona. Acá está haciendo una labor de testificar a uno, ¿verdad? A uno. Ya había compartido el evangelio en la ciudad con muchas personas ahí, en Samaria. Pero ahora lo vemos a él como, ¿no? El Señor lo usa para hablar de persona a persona. Hermanos, el evangelismo de persona a persona es el método mejor para evangelizar. No hay método mejor que hacerlo de persona a persona, con una persona en especial, con una persona en particular. ¿Por qué? Porque de esa manera se nos permite llegar con el evangelio a la necesidad de cada uno. Cada persona tiene necesidades diferentes. Bueno, todos necesitan a Cristo, por supuesto. Sus necesidades espirituales siempre son las mismas. Todos necesitan a Cristo Jesús. Pero las circunstancias que viven son diferentes. Son diferentes. Algunos luchan con sus problemas de carácter. Otros luchan con sus vicios, ¿no? Otros luchan con sus traumas. Otros con sus inseguridades. Cada uno tiene sus propios problemas, sus propias circunstancias. Y cuando uno comparte el evangelio de persona a persona, uno rápido se da cuenta cuál es el problema que la persona tiene. ¿Cuál es la dificultad, ¿no?, que le impide seguir a Cristo? Cuando uno comparte de persona a persona, rápidamente, en unos 2-3 minutos conversando, uno ya se da cuenta, este es un ateo, ¿no? O este tiene problemas, ¿no?, que está molesto por algo, ¿no? Está enojado con algo, está enojado con todo el mundo. Rápido uno se da cuenta. Por eso decimos, el método de compartir el evangelio persona a persona es el mejor método para llegar con el evangelio, porque así uno llega a cada necesidad de acuerdo a las circunstancias que cada uno vive. Por eso es lo mejor. Y también el método de evangelizar persona a persona confronta y desafía
a cada persona a tomar una decisión por Cristo. Cuando uno predica a una multitud o a un grupo, cada uno piensa que el mensaje, bueno, también es para mí, pero el otro debe creerlo, ¿no? Uno tiene esa tentación de que el otro lo haga, yo no, porque uno se esconde en la multitud. Pero cuando es un compartir de persona a persona, no hay forma de esconderse, porque no hay nadie más, ¿no? Cuando uno comparte el evangelio así de persona a persona, con un amigo, con un familiar, con un vecino, pero con una persona, no hay forma de que eluda su responsabilidad, no hay forma de evitar que se confronte con el evangelio, ¿no? Y se sienta desafiado a tomar una decisión, ya sea para recibir a Cristo o ya sea para rechazarlo, ¿no? Pero confronta a la persona, y eso es lo bueno de este método, ¿no? Por eso decimos, debemos siempre orar y compartir la palabra del Señor de persona a persona, porque es lo mejor que podemos hacer. Eso es lo que pasó acá con Felipe y el etíope. Estaban los dos en el carro, no había nadie más, ¿no? Y hasta que el eunuco tuvo que tomar una decisión, tuvo que entender y él creyó, ¿no? Y así también fue bautizado. Lo que notamos también aquí, en tercer lugar, es que Felipe compartió el evangelio a una persona que ya tenía un corazón preparado por Dios. Este hombre, el etíope, parece que era un buscador de la verdad, un buscador de Dios. Tenía ya un corazón inquieto por conocer. Ya él tenía hambre de la palabra de Dios. El Espíritu Santo seguramente había estado trabajando ya con bastante anticipación en su vida. Posiblemente hasta era un prosélito o un simpatizante del judaísmo, porque dice que vino desde muy lejos. Etiopía pues es un país que está en el África, ¿no? Así que vino desde África, muy lejos, vino hasta Jerusalén para adorar a Dios, el Dios de Abraham. Así que ya Dios había obrado en su corazón. El judaísmo era una religión en ese tiempo, una de las religiones más exigentes en cuanto al aspecto moral, ¿no? En cuanto a la vida moral de las personas. No hacía sacrificios humanos, no había inmoralidades tampoco, digamos, en el culto, y eso atraía a muchas personas. Ahora, el etíope viene desde muy lejos para adorar a Dios en Jerusalén. Viene con el propósito, dice, de adorar. Viene para eso. Seguramente vino a una de las fiestas de Jerusalén, de los judíos, y cada vez que venía una persona a la fiesta se quedaba, ¿no? O venía semanas antes de la fiesta y se quedaba semanas después de la fiesta para aprovechar un viaje tan largo. Y este hombre, dice, viene de lejos para adorar a Dios en Jerusalén. Él no era judío, era un gentil, pero viene a adorar, ¿no? Está tratando de descubrir y conocer al Dios de Abraham. Así que seguramente en su estadía en Jerusalén había escuchado las noticias acerca de Jesús que murió crucificado, y después la noticia que quedó de que Él resucitó. Porque estas novedades, hermanos, en Jerusalén quedaron por años. La gente hablaba de estas cosas, la gente comentaba de estas cosas. La crucifixión de Jesús fue algo que la ciudad de Jerusalén no se olvidó tan fácilmente. No se olvidó. Los peregrinos, cuando llegaban a Jerusalén, ¿no?, la gente comentaba, ¿no?, de Jesús que murió crucificado y que después resucitó. Esa era una cosa que quedó en el ambiente, ¿no? Y los comentarios, la gente conversaba sobre esto, creían o no creían, pero cualquier peregrino que llegaba a Jerusalén se enteraba de estas conversaciones. Unos decían, es el Mesías, otros no creían que era el Mesías, pero circulaba en el ambiente estas noticias, ¿no? Así que seguramente este etíope había venido a Jerusalén a adorar a Dios,
y habrá escuchado algún comentario, conversaciones ahí, en la posada donde estaba, o en el lugar donde comía, o en la plaza. Seguramente escuchó de que un hombre murió crucificado, ¿no? Y supuestamente algunos decían que era el Mesías, y que después dicen que resucitó. Esa novedad circulaba siempre en Jerusalén. Y él quedó con su corazón inquieto, ¿eh? Como él vino para conocer la verdad, dice, entonces él venía a su país, regresaba con esa preocupación. Tenía hambre de conocer y entender las Escrituras. Cuando Felipe se acercó, dice que le escuchó que leía al profeta Isaías, ¿no? Ese pasaje donde dice, como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Y no abrió su boca. Y así murió. Pero la generación que se levantó a causa de él, ¿quién la contará? La preocupación de este etíope era saber si lo que estaba leyendo se refería al profeta que escribió esto o acerca de algún otro. Esa era su inquietud. Pero es evidente, hermanos, que el Señor estaba trabajando ya en el corazón de este hombre. No dudó en aceptar el mensaje de Felipe. Cuando Felipe le comenzó a hablar, dice, del Evangelio de Jesús, él no dudó, lo creyó. Incluso él mismo pidió ser bautizado, ¿no? Porque dice que cuando entendió las Escrituras, entendió que el pasaje hablaba del Mesías, de Jesús, él mismo le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué más debo hacer para ser bautizado? ¿No? Él mismo él mismo tenía esa necesidad de ponerse a cuentas con Dios y de seguir al Señor de verdad. Es evidente que el Señor había estado trabajando en su corazón. Hermanos, así es el Señor. El Señor obra. Por eso decimos, hermanos, antes de compartir la palabra de Dios, ore por sus amigos, ore por sus familiares, ore por sus vecinos, ore por aquellos con quienes ustedes tienen contacto y todavía no conocen al Señor. Porque el Señor ablanda el corazón. El Señor trabaja en el corazón de las personas. Él tiene sus maneras de hacerlo. Nosotros no sabemos a veces cómo Dios lo hace, pero Dios tiene sus propias maneras, sus propias formas, ¿no? Y hay que confiar en que el Señor lo va a hacer. Notamos también aquí, en este pasaje, que Felipe fue un hombre dócil y un hombre sensible a la oportunidad que le dio el Espíritu Santo. Un hombre dócil es alguien que se deja guiar, ¿no? Se deja guiar, se deja conducir. Y eso es lo que vemos en Felipe. Felipe es una persona que se dejaba guiar por el Señor. En Samaria y ahora con el etíope también. El Señor le dijo, júntate a ese carro. Y él hizo caso, obedeció y se juntó. Y escuchó. Y se sintió impulsado, ¿no?, a preguntar, ¿entiendes lo que lees? Sin duda el Espíritu de Dios está guiándolo en todo momento. Y él fue como persona sensible, ¿no?, dejándose guiar por el Señor. Hermanos, cuando estamos deseosos de compartir el Evangelio, el Espíritu Santo es el que nos impulsa hacia aquellas personas que ya están listas para recibir el mensaje. El Señor tiene sus maneras. Y nuestra oración debe ser siempre esta, ¿no? Señor, guíame hacia donde tú estás trabajando. Ahí donde tú estás trabajando, ahí condúceme, ahí llévame. No sé cuántos de ustedes han llevado ese curso, Mi experiencia con Dios. Lo conocen, ¿verdad? En ese curso hay una verdad muy importante que queda grabado siempre en nuestro corazón. El unirnos a donde Dios está trabajando, ¿no? Tratar de ver dónde Dios está trabajando y entonces unirnos ahí para que el Señor nos use. Muchas veces Dios usa o está trabajando en el corazón de una persona, o está trabajando en una clase de escuela dominical, haciendo algo en la clase, ¿no? Pero Dios está trabajando siempre.
Y lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es pedir que Dios nos conduzca, nos guíe a donde Él está trabajando, ¿no? Y ponernos a su disposición. Señor, aquí está mi vida, aquí están mis dones, Señor, úsame de acuerdo a tus planes. Hermanos, el Señor es el que hace el trabajo. El Espíritu Santo trabajó tanto en el corazón del etíope como también en el corazón de Felipe. En los dos, ¿no? Porque preparó el corazón del etíope. Provocó hambre de la palabra de Dios en él. Una inquietud por aprender, por saber de qué está hablando la palabra de Dios. Y por otro lado, el Espíritu Santo estaba también trabajando en el corazón de Felipe, diciéndole, júntate a ese carro, ¿no? Ahí tienes algo que hacer. El Espíritu de Dios, hermanos, no deja cabos sueltos. Trabaja en ambas cosas. Más adelante vamos a ver en el caso de Pedro igual. En el caso de Pedro y Cornelio, ¿no? Cornelio, un gentil, en quien también el Señor estaba trabajando en su corazón, y le dijo, envía hombres a buscar a un tal Pedro, ¿no? Y él hizo caso y envió. Mientras tanto, el Señor también obraba en el corazón de Pedro, ¿no? Le hacía ver una visión con muchos animales puros e impuros, y diciéndole, levántate, mata y come. Como él no quería, el Espíritu le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, ¿no? Preparándolo, porque el que venía era un gentil. Y eso es justamente lo que el Señor hace, hermanos. Es lo que hace con el etíope y Felipe. Es lo que hizo con Cornelio y con Pedro, ¿no? Y es lo que hace con nosotros cuando nos va a usar. El Señor trabaja tanto en el corazón de las personas que van a escuchar el Evangelio, como también trabaja en nuestro corazón. Y así nos hace coincidir, porque Él es el que hace la obra, no nosotros, ¿no? Pero nos dejamos conducir. El Señor hace una obra completa. Por eso debemos pedir al Señor que obre en el corazón de nuestros amigos, en el corazón de nuestros conocidos, nuestros familiares que aún no conocen al Señor. Y también pedirle al mismo tiempo que el Señor use nuestra vida y que nos dé la oportunidad, ¿no?, para poder compartir la palabra del Señor. La oración es completa. Señor, trabaja en su corazón, pero Señor, también dame la oportunidad, abre la puerta para que llegue con tu palabra, ¿no? Hermanos, Felipe, otra cosa que aprendemos en esta noche de Felipe y en este pasaje, es que Felipe evangelizó solo, sin esperar a los demás. Sin esperar a los demás. El Señor usa, por supuesto, a la iglesia, y es bueno servir a Dios juntos, pero no siempre eso es posible. En este caso, en la vida cristiana, hermanos, no todos estamos siempre en el mismo nivel de madurez espiritual. No todos. No todos estamos siempre en el mismo nivel. Algunos alcanzan un buen nivel espiritual. Otros están en camino todavía. Otros están comenzando todavía, ¿no? Así que es muy difícil que todos estemos, digamos, con el mismo sentir. Es muy difícil. Porque no todos estamos en el mismo nivel de madurez espiritual. No todos estamos lo suficientemente motivados al mismo tiempo como para hacer las cosas juntos. No todos. Ojalá sea así. Pero ese ideal muy pocas veces se alcanza, ¿no? Pero lo importante es que aquel que ya siente en su corazón que el Señor lo quiere usar, entonces se deje usar. Y eso va a motivar a los demás. Felipe, lo vemos a él solo acá. El Señor usa su vida solo, ¿no? Como también después usa a otras personas, usa a Pedro, usa a Juan y otras personas más. Pero hermanos, unos maduran y crecen más rápido que otros en su fe y en su vida cristiana. Eso es así, ¿no? Es una ley. Unos tienen más años y otros tienen menos años en el Evangelio. Unos adquieren más experiencia y otros todavía están
todavía tomando experiencia. No todos estamos en el mismo nivel de crecimiento y de madurez. Unos reciben más dones y más talentos que otros, ¿no? En la palabra de Dios dice así: el Señor a uno le dio cinco talentos, al otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Porque cada uno tiene capacidades diferentes, ¿no? Pero así nos usa el Señor. Entonces no todos andamos al mismo nivel. Pero los que ya están listos, los que ya están motivados, aquellos en quienes ya el Señor está trabajando en su vida, entonces, y sienten el impulso de servir al Señor, compartir el Evangelio, lo deben hacer sin esperar a los demás necesariamente. Como en el caso de Felipe, ¿no? Acá vemos cómo el Señor usa a Felipe y no espera que todos los demás hagan lo mismo. Aunque solamente nos hablan de él, es posible que otros también estén sirviendo. Pero el punto acá es, no debemos esperar que los demás también estén motivados como yo. Algunos esperan que todos estén motivados y eso es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Es bueno hacerlo todos juntos, pero no siempre eso es posible. Y tampoco nos debe desalentar el que no todos estén en un mismo nivel de crecimiento espiritual, porque ya llegará su momento. Cada uno tiene su momento, cada uno tiene su tiempo, ¿eh? La palabra de Dios dice así, ¿no? Cada uno vive su tiempo y en el reloj del Señor y en los propósitos de Dios, cada uno tiene su propio lugar. Vemos también aquí que Felipe, cuando evangelizó a este etíope, tuvo que dejar a un lado sus prejuicios, ¿eh? Para compartir el Evangelio. El etíope era una persona especial. Era una persona especial, no era un gentil cualquiera. Dice que él era un etíope, es decir, un gentil. Y todavía hasta este momento la iglesia del primer siglo tenía muchos prejuicios todavía para llegar a los gentiles. Todavía los judíos tenían recelo de hablar con un gentil, porque tenían temor de contaminarse, ¿no? Contaminarse espiritualmente y quedar impuros espiritualmente. Los judíos no entraban a la casa de un gentil, no conversaban con un gentil, no tenían así relaciones muy amistosas con los gentiles. Los judíos se consideraban un pueblo muy selecto, un pueblo elegido por Dios, de manera que tenían ciertos prejuicios para con los gentiles. Cuando un gentil quería hacerse judío, le ponían bastantes requisitos, ¿no? Que se tenía que circuncidar, que tenía que abandonar su nación, abandonar su familia, abandonar su nombre, asumir un nombre judío, tenía que bautizarse también, porque también practicaban el bautismo, y le ponían un montón de requisitos para que venga a ser judío. Y no lo aceptaban así nomás. Decíamos en la mañana, ¿no?, que los gentiles tenían su propio sector en el templo. Tampoco podían juntarse con los demás judíos para adorar a Dios en el templo. Tenían ahí un patio para ellos. Todos esos eran prejuicios. Pero Felipe tiene que dejar a un lado todos esos prejuicios para compartir el Evangelio a este hombre. Es un gentil. Es un hombre de otra raza. Un etíope africano. Estamos hablando de una persona negra, ¿no? De raza negra. Que también eran personas con las cuales se prejuiciaba a ellos, ¿no? La raza negra ha sido muy difícil de aceptar entre los demás pueblos. Y el etíope era un negro. Además de eso, además de ser gentil y además de ser un negro, era un hombre mutilado también. Era un eunuco, ¿no? O sea, lo habían castrado para servir como funcionario en este reino de Etiopía. Y la mutilación también era un problema, porque el Antiguo Testamento también señalaba eso.
no entrará en el templo ningún hombre mutilado, ¿no? Sin embargo, Felipe se acerca a él, sube a su carro, se sienta a su lado, conversan, hablan sobre el Evangelio. Y Felipe no tiene esos prejuicios tiene que dejarlos a un lado, ¿no? Y eso es justamente lo que el trabajo evangelístico, el trabajo misionero debe tener en cuenta. No podemos evangelizar si hay prejuicios en nuestro corazón. No podemos compartir el Evangelio si hay prejuicios, algún tipo de prejuicios en nuestro corazón. Hermanos, si una persona sin Cristo, si es una persona sin Cristo, no importa su condición. No importa si es un borracho, si es un mujeriego, no importa si es un vicioso, justamente es así porque no tiene a Cristo. Cuando tenga a Cristo en su corazón, recién va a cambiar, ¿no? Pero no podemos exigir que la gente cambie para recién, compartir el Evangelio. Hermanos, sus defectos morales justamente se deben a que no conoce a Cristo y necesita pues al Señor. Por esa razón, uno tiene que dejar a un lado los prejuicios para compartir el Evangelio del Señor. Dios hace su obra y en las personas en quienes uno menos sospecha, ¿no? Menos sospecha. Un pastor contaba una vez, decía, una vez fueron a predicar el Evangelio a la plaza y un borrachito ahí se acercó al grupo, bien borrachito, y escuchó el mensaje. Y él en su borrachera levantó su mano diciendo que él también aceptaba a Cristo. Bueno, ¿qué hacemos con este borrachito, no? Qué problema, ¿no? Bueno, pues ya tráiganlo, pues ya, no importa. Así como, ya, ¿qué vamos a hacer, no? Ya, vamos. Lo llevaron a la iglesia, porque después del culto al aire libre iban a la iglesia. Así que lo llevaron entre dos al borrachito porque no podía ni caminar solo, ¿no? Ahí lo sentaron en la banca, hicieron el culto, después ya se despidió y dijeron, bueno hermanos, entonces el próximo culto es a tal hora, no, tal día y a tal hora. Ese borrachito no faltó nunca más al culto. Después comenzó a llegar cambiadito, bien cambiadito, ¿no? Bien, como dice, en sus cabales, así como el gadareno cuando fue liberado, ¿no? Así, en su sano juicio. Y ese fue un golpe, fue un aviso del Señor a la iglesia. No se debe menospreciar a ninguna persona. Incomoda a veces, incomoda, claro que uno se siente incómodo porque una persona pues que no, en esa situación pues no entiende, no entiende que acá hay que guardar la reverencia, ¿no? Acá hay que guardar silencio. Un borrachito no entiende esas cosas. Él, si tiene algo que decir, lo dice, ¿no? Y a su manera. No entiende. Nosotros entendemos porque ya venimos mucho tiempo. Y así hay personas también que no entienden lo que acá nosotros aprendemos. Y vienen como pueden, ¿no? Vienen como pueden. Ya el Señor, cuando entre en sus corazones, cambiará su vida. Pero no podemos exigir cosas que ellos no van a poder hacer si no se convierten primero al Señor y si el Señor no obra en sus corazones, ¿no? Entonces después van aprendiendo, después el Señor va obrando en su vida, va cambiando su corazón y resulta la obra de Dios transformando totalmente a estas personas, ¿no? Así que para compartir el Evangelio, hermanos, tenemos que dejar nuestros prejuicios a un lado, y pensar que una persona sin Cristo va a tener muchos errores, muchos defectos morales, ¿no? Pero no podemos esperar un cambio a menos que ya se convierta al Señor y el Señor obra en su corazón. Los cambios los vamos a ver después, no antes, ¿no? No antes, después lo veremos los cambios. Así que Felipe tuvo que dejar a un lado sus prejuicios
para poder compartir, y el Señor lo usó con poder. Finalmente, hermanos, Felipe acompañó al eunuco hasta su bautismo. No lo dejó recién convertido. Se dio todo un trabajo, aunque fue la única vez y tal vez por unas cuantas horas que lo vio, pero trató de hacer todo un trabajo completo, ¿no? Felipe aceptó la invitación de subir al carro del etíope, porque el etíope le dijo, sube, ¿no? Dice, lo invitó a subir y él entonces subió. Felipe le explicó el pasaje de Isaías que estaba leyendo el eunuco. Le explicó, tuvo paciencia para explicarle y hacerle entender que el pasaje que estaba leyendo se refería a Jesús como el Mesías, al Salvador. Luego, dice, lo evangelizó presentándole a Cristo y se aseguró de que el etíope tenía una fe genuina, porque pudo haber recibido a Cristo por emoción nada más. Pero cuando el eunuco se quiso bautizar, Felipe se aseguró de que en realidad creía. Y le dijo, si crees, ¿no? Si crees de todo corazón, no hay problema, yo te bautizo. Si crees. Y el eunuco dijo, creo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, sobre esa fe, entonces lo bautizó. Así que Felipe hizo un trabajo completo con él, ¿no? Aceptó su invitación, le habló del Señor, le compartió, le explicó sus dudas, le aclaró las inquietudes que él tenía. Luego se aseguró, antes de bautizarlo, se aseguró que él realmente creía en Jesús. Él dijo, sí, yo creo que él es el Hijo de Dios. Entonces lo bautizó. Y después que se bautizó, lo bautizó, entonces dice, el Espíritu de Dios lo llevó a otro lugar. La evidencia de que este etíope se había convertido realmente y su conversión era genuina es que dice, cuando ya no vio este hombre a Felipe, dice que siguió gozoso su camino, ¿no? Siguió gozoso su camino. Ese gozo es producto de la presencia de Dios en el corazón. Ese gozo es el resultado de saberse perdonado, de saberse salvado, ¿no? De entender que el Señor me ha salvado, me ha perdonado, y ahora yo, gracias a que el Señor me ha salvado, ahora entonces yo ya no le temo a la muerte, ya no le temo al enemigo, no le temo al infierno, ¿no? A la condenación. Entonces, hermanos, el trabajo es ese. Si compartimos el Evangelio con una persona y el Señor nos guía a compartirle y hacerle que entienda la palabra del Señor, no debemos abandonarlo hasta no verlo bautizado y hasta no verlo que está sirviendo al Señor, porque el discipulado no termina con el bautismo. El discipulado no termina con el bautismo. El discipulado termina, ¿no?, como responsabilidad nuestra cuando vemos a un hermano desde que se convierte hasta que aprende a ser un cristiano fiel al Señor, se bautiza, sirve al Señor. Cuando ya está sirviendo y cuando ya está compartiendo con otros, entonces ya es tiempo de dejarlo, ¿no? Porque ya está ahora siendo usado por Dios para ganar a otros. Está siendo usado por Dios para confirmar la fe de otros hermanos más nuevos que él. Entonces ya es tiempo de decirle, hermano, ya no me necesitas, ¿no? Ya no me necesitas. El Señor te siga ayudando, el Señor te siga bendiciendo y usando para que otros también sean bendecidos por tu ministerio, porque es un ministerio lo que uno lleva a cabo. Pero no debemos, hermanos, desde que comenzamos a orar por una persona, no debemos dejar orar, compartirle, aprovechar las oportunidades. Si se convierte, animarlo para que venga a la iglesia, acompañarlo para que venga a la iglesia, traerlo a la iglesia, ¿no? Y hacer de él, digamos, una labor hasta que se bautice y hasta que sirva al Señor. Que aprenda, ¿no?, que aprenda a depender del Señor y a superar sus dificultades confiando él mismo en el Señor. Entonces, ya recién podemos decir, hermano, ahora sí el Señor va a ser contigo
¿no? Un ministerio en cuanto a otras personas. El Señor nos ayuda, hermanos, ¿no? El Señor necesita más Felipes como este. Más Felipes dispuestos, más Felipes sensibles, más Felipes dóciles, ¿no? Para usarlos en bien de que otros también conozcan al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos a Dios. Oremos al Señor. Oremos ahí, cada uno en su lugar, hermanos. Pídale al Señor que le ayude, que le use, ¿no? Pidamos al Señor que nos dé un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón que se deje guiar por el Señor, una voluntad de servir al Señor. No tenemos que saberlo todo para servir al Señor. No, eso lo aprendemos con el tiempo. Te damos gracias, bendito Señor y Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por el desafío que tu Santo Espíritu, Señor, nos presenta en el ejemplo de Felipe y el etíope. ¿Cuántas personas como este etíope, Señor, están hambrientas de tu palabra, necesitadas de entender, Señor, tu palabra, confundidos? Están, Señor, ignorando tu voluntad, viviendo de espaldas a tu santa voluntad. Te pedimos, amado Dios, que nos des un corazón sensible. Ayúdanos a orar, Señor, por nuestros amigos y conocidos que no te conocen todavía. Y danos la oportunidad, Señor, de compartirles tu palabra. Señor, guíanos, ayúdanos. Necesitamos de tu sabia dirección. Sabemos que solos no podemos, Señor, servirte, pero cuando lo hacemos bajo tu cuidado y tu dirección, todas las cosas son posibles. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas para que tú nos sigas guiando y usando para la gloria de tu nombre y para la salvación de muchas personas. Amado Dios, perdónanos nuestros pecados, limpia nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a estar siempre en comunión contigo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén. Amén.